la otra también que quería, la sorpresa que tenemos para ustedes, muchas gracias, es que tenemos un video para todas las mamás hermosas que están en la casa de mi padre. ¿Hay alguna aquí? Parece que no vinieron las mamás hermosas. A ver, ¿hay alguna mamá hermosa por aquí? Excelente, entonces les voy a pedir que por favor me ayuden a proyectar el video y ustedes me dicen.
Bueno, yo creo que todos hemos sido bendecidos por la vida de nuestras mamás, ¿no? Creo que nuestras palabras y creo que representarlas en una imagen nos hizo recordar cuán bello y cuán dulce es estar con nuestras mamás. Las mamás tienen un lugar muy importante en nuestras vidas. De hecho, yo me siento muy bendecido por la vida de mi mamá, de la mamá de mi mamá, de mi abuelita, de mi suegra, por haberme dado una mujer hermosa y por la vida de mi esposa. Porque ahora es una mamá muy importante, muy excelente y me siento bendecido. Creo que tú puedes tener ese mismo sentir. Y bien, quisiera hacer algo para antes de poder iniciar y me gustaría la participación de todos. Me gustaría que identificaras a una mamá que no es tu mamá y que rápidamente fueras, te levantaras de tu lugar y le dijeras una palabra de bendición. ¿Podemos hacer todos eso? ¿Sí? Entonces, la indicación es que puedas identificar a una mamá, ir rápidamente y darle una palabra de bendición. Por ahí, si alguien se queda sentado, hay un castigo al final del servicio, ¿vale? Todos tenemos que movernos, todos. Excelentemente bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todas las mamás ya han sido bendecidas por alguien? Muy bien. Excelentemente bien. Podemos ir tomando nuestros lugares. Solo era una palabra de bendición, no era actualizarnos en cómo nos fue en la semana. No, no, no. Nada más era muy rápido. Una palabra de bendición. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Saben que es un gusto ver sonreír a tu mamá? Sí, es un gusto verla sonreír. Y qué bueno que tenemos aún a nuestra mamá presente. Hay personas que no tienen la dicha ya de tener a su mami presente, pero sabemos que por eso existen nuestras mamás espirituales también. Y nos abrazan y nos quieren y podemos bendecir también la vida de alguien más. Muy bien, en esta mañana yo quiero hablarles un poco sobre el legado inquebrantable de una madre. No pretendo enseñarles algo que las mamás no sepan, solamente quiero que cada uno de nosotros recordemos cuál sería ese legado, qué es aquello que mamá ha querido o ha sembrado en su corazón y que yo no quiere que yo olvide. Entonces, antes de pasar a ese tema, me fue muy curioso y me fue muy gustoso recordar algunas frases que mi mamá le decía a mis hermanos, a mí no, a mis hermanos, porque yo siempre era un chico muy bien portado, yo siempre fui un chico bien portado. Pero seguramente tú puedes recordar algunas palabras que pudieran estar ahí. Entonces, ¿cómo ven si las recordamos un poquito? Miren, por ahí mamá dice que si ese es el ejemplo que les vas a dejar a tus hermanos, no sé, si alguien se siente identificado, puede levantar el pulgarcito. Alguien por ahí ha escuchado, vas a ver cuando lleguemos a la casa. Puede ser. Y si tus amigos se tiran del puente, ¿tú también? No, bueno. Bueno, algo más, un poquito más fuerte. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Y por ahí estaba la chancla que decía Sara hace 8 días y no sé qué tanto, ¿verdad? Muy bien. Un día me vas a matar de un coraje. Sí. Pero gracias a Dios las mamás están aquí y no se murieron de ningún coraje. Entonces, bueno.
porque soy tu madre y punto. Esto es algo más enérgico, ¿verdad? Cuando las cosas ya se pusieron muy, muy críticas. ¿Qué crees que nací ayer? Bueno, es verdad, es verdad. Las mamás tienen quizás un recorrido más grande o más alejado que nosotros. Y por ello debemos de honrarlas, por ello debemos de aprender de ellas. Quisiera mencionarles sobre un personaje que su vida me impactó, que hace 5 años aproximadamente leí sobre este personaje y me impactó su vida. Pero cuando estaba preparando algo que quizás que compartir, encontré una perla muy especial en su vida y quisiera compartírselas a ustedes. El personaje que me impactó es un misionero. Él fue misionero en la China, en China, y veamos de quién se trata. Su nombre es Hudson Taylor. Esta persona trabajó 51 años en China. Fue fundador de la misión al interior de China, no sé por qué digo la China. Taylor fue reputado como uno de los europeos más importantes del siglo XIX en haber visitado China. Ningún otro misionero, desde el apóstol Pablo, ha tenido tan grande visión y un plan tan bien estructurado para evangelizar una amplia región geográfica como Hudson Taylor. Taylor también fue capaz de predicar en muchas de las variedades de idioma chino. Hizo 11 viajes a China. Él era ambicioso sin ser orgulloso. Era bíblico sin ser intolerante. Era un seguidor de Jesús sin ser superficial. Tenía carisma sin ser egoísta. Esposo y padre de familia, quien a pesar de perder a 2 de sus hijos y a su esposa haciendo la obra misionera, él permaneció fiel. Fue un hombre muy osado, fue muy valiente, fue un hombre dispuesto, fue un hombre misionero que ganó una nación por medio de la oración. Además de ello, una misión que jamás hizo una solicitud de ayuda económica y que sin embargo nunca contrajo deudas. Solo puse algunos puntos en la vida de este personaje que me impactaron, que me hicieron preguntarme qué hay detrás de él. ¿Ustedes qué creen que hubo detrás de este hombre? ¿Qué creen que pudo haberlo capacitado para llegar a tan grande magnitud de impacto en la vida actual hoy día? ¿Qué creen? ¿Alguien que me pueda ayudar por ahí con una vocecita? ¿Qué creen que pudo haberlo ayudado? Algunos seguramente conocen la historia, pero ayúdenme a alguien más. ¿Qué creen que pudo haber impactado, impulsado, beneficiado, de tal forma que a pesar de las dificultades este hombre no se separó de Dios, a pesar de haber perdido hijos, esposa? Él permaneció fiel. ¿Alguien sabe qué pudo haber sido? ¿Alguien dijo su mamá? Muy bien, seguramente, hermana, usted sabe mucho sobre esto. Y definitivamente, ¿saben que detrás de este hombre hubo una madre con un corazón interesado en la vida eterna de su hijo? No solamente en la vida física de su hijo. Hubo una madre que conocía el valor de la oración. Hubo una madre que no desistió de su misión. Me gustaría compartirles por qué me impactó tanto la vida de este misionero y la importancia de la labor que tuvo su mamá. ¿Cómo fue la implicación de su madre? Es cierto, él fue un hombre que impactó, que fue y vino y que tuvo mucho éxito en su vida misionera. Pero dice así que me gustaría leerlos. No pretendo ser aburrido, pero sí me gustaría que ustedes sepan de lo que estoy hablando, de lo que les quiero presentar. Quiero que sepan que Taylor tuvo padres piadosos, padres que siempre tenían una vida cristiana regular, eran padres que asistían a su iglesia constantemente,
que quizás por ahí servían y estaban involucrados en el servicio, en el servicio dominical. Pero no sé si alguna mamá se pudiera sentir identificada. Aquel joven, Taylor, no quería saber nada del evangelio. Le parecía aburrida su vida. Le parecía que sus amigos tenían una vida más espectacular que su vida misma. Le parecía que su vida era sin chiste. Le parecía que su vida no tenía ningún sentido. Él quería tener experiencias como la de sus amigos. Él quería correr ciertos riesgos y pensar que entonces su vida valdría la pena. Entonces ese era el joven Taylor. No quería saber nada, absolutamente nada de lo que tuviera que ver con Jesús. Y bueno, cierto día su mamá tuvo que ir a ver a su hermana porque todavía se trasladaban en barcos y no sé qué otro transporte. Entonces le tomaba cierto tiempo llegar a donde estaba su hermana. Y dice que todo inició en una hora muy tranquila entre los libros de su padre de Taylor, cuando este joven buscaba algo que le interesaba. Recorría los estantes de la librería de su padre y entonces buscaba algo que le interesaba. Dice en varios libros que estaba leyendo sobre él que él estaba buscando esconderse de su hermana porque su hermana le era muy molesta, le pedía ciertas cosas que él no quería. Entonces su escondite más especial para él era apartarse y encontrar ahí algo en la biblioteca que leer porque nadie entraba ahí. Entonces, cierto día él estaba buscando uno de esos libros y pedía que algo le interesara. Como saben, su mamá estaba lejos y entonces él empezaba tomó un libro y dice que este muchacho se llevó un libro escogido a un rincón predilecto del viejo almacén con la intención de leer mientras no se le pusiera muy aburrida la lectura. A muchas leguas o kilómetros de distancia, una tarde de un sábado, su mamá se sintió extrañamente agobiada por su hijo. Disculpándose por las amistades que estaban a su alrededor, se retiró a un sitio apartado para clamar a Dios por la salvación de su hijo. Transcurrieron las horas y aquella madre permanecía de rodillas hasta un momento en que sintió que en su corazón se había inundado por la gozosa certidumbre de que sus oraciones habían sido escuchadas y contestadas. Entre tanto, al mismo tiempo, esto parece una película, pero es real, al mismo tiempo que su mamá sentía esa aflicción por el joven Taylor, este muchacho estaba agarrando un libro que necesitaba parecerle importante. Entonces aquel joven estaba escondido y seguía leyendo el libro y tomó una lectura que le pareció interesante. Se quedó impresionado por las palabras que decían la obra consumada de Cristo. Inmediatamente, como letras de fuego, brilla ante sus ojos la expresión consumado es. ¿Consumado? ¿Qué es consumado? Y entonces su corazón le responde, es la plena y perfecta expiación por el pecado. La deuda ha sido pagado por el gran sustituto. Cristo murió por nuestros pecados y no por los nuestros solamente, sino también por los de todo el mundo. La única sola solución posible en ese momento era nada más que tirarme al suelo de rodillas, aceptando a este Salvador y su salvación, alabarle a Él para siempre, y todas las dudas y los temores de ayer se fueron. La realidad de aquella excelsa experiencia que llamamos la conversión inundó al joven Taylor de paz y de gozo, y con esa simple aceptación del Señor Jesucristo le bastó para iniciar una vida de servicio al Señor. Entonces, deseoso de compartir con su madre el gozo del recién convertido, fue el primero en recibirla de regreso después de 15, 20 días alrededor. Y antes de que Hudson Taylor dijera una sola palabra, su mamá le dijo, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. Abrazándolo y emocionado, diciéndole, hace 15 días que me estoy regocijando en las buenas nuevas que el Salvador, tu Salvador, me dijo que ya le has aceptado. Entonces, el corazón de Hudson Taylor se estremeció y no sabía cómo reaccionar. Más tarde se percató
que también las hermanas tienen un valor importante en la vida de la familia. Dice que por 30 días una de sus hermanas había puesto en un cuadernillo orar todos los días por la salvación de su hermano. Y entonces fue un momento donde Dios tuvo la voluntad y la mamá tuvo la persistencia de poder interesarse en la vida de su hijo, y entonces aquel hombre que describimos como un hombre importante, como un hombre predilecto, como un hombre osado, como un hombre que fue y trajo y convirtió a muchas personas a Cristo, tuvo lugar gracias a una mamá que estaba interesada en la vida de su hijo. Y eso me pareció tan importante, por ello he puesto ahí algunos pensamientos de la importancia de que una mamá sepa que ella debe de tener una vida de oración y de clamar por la vida de su hijo. La importancia de no desistir en la misión de su hijo. La audacia de una mamá puede dar lugar a hombres y mujeres cautivados para los propósitos de Dios. Dice otro pensamiento que la oración es el vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Es el canal correcto para ver cumplidas las promesas de Dios. Uno más, la obediencia del hombre y la fidelidad de Dios son una perfecta combinación que produce milagros. Entonces, a mí me bendijo totalmente este testimonio y algo que seguí encontrando, me encontré con un problema. Espero que ustedes me disculpen de la carnalidad de mi persona, y la próxima presentación, la próxima imagen que ustedes pueden ver, no encontré una imagen que pudiera como que ejemplificar mejor este hecho que quiero decirles. Yo sé que quizás ustedes no lo conozcan, pero miren, yo crecí con el primer Peter Parker de la izquierda. Y después se fue sumando un sorprendente hombre araña, le llaman por ahí. Entonces, no me pareció tan interesante, pero fue hecho por ahí salió. Y entonces ahora hay un joven mucho más pequeño que intenta ser el hombre araña, y bueno, su tía no se diga, el día de mañana habrá casi una niña ahí y un bebé como hombre araña, no sé. Pero hay un cambio que encontré un problema definitivamente. Estamos cambiando de generación. Y hoy hay mamás, no pretendo incomodar a ninguna, no pretendo menospreciar a ninguna, pero es que nuestra generación se ha transformado. Decíamos antes, y eso me consta, que las mamás de antes eran muy sabias. Si teníamos algún problema, íbamos y mamá simplemente decía, si el niño se había pegado, nos decía, ponle algo, ponle tantita hierbita o hazle algo, y entonces el niño inmediatamente respondía. Hoy, a lo mejor si nuestro niño se golpea, buscamos inmediatamente en internet y decimos, ¿qué me puede dar internet para solucionar? Eso es una realidad. Hoy observamos mamás mucho más tecnológicas, mamás mucho más emprendedoras, mamás más independientes, que en sí mismo no está mal. Me parece que es muy bueno. Pero también encontramos mamás sumergidas solamente en su apariencia física y en quizás algunos seguidores, y no se preocupan tanto por cultivar la fe y el conocimiento de Dios. Yo no lo hablo por ninguna de ustedes, pero falta o basta nada más de ir a nuestro lugar donde residimos, a nuestro lugar de trabajo, y entonces encontramos todo ello. Encontramos que mamá es importante, mamá es única, mamá no tiene reemplazo, pero encontramos también que quizás este cambio generacional nos está afectando. Hoy no tenemos la misma base de poder presentarle a Jesús a nuestros hijos, porque estamos más preocupados con otra cosa. Estamos más preocupadas con nuestro trabajo, con nuestro desarrollo, y entonces ya no le damos esa importancia a cultivar a nuestros hijos. Repito, no estoy en contra, de hecho mi esposa tiene que trabajar y tenemos muchas mamás que trabajan y no estoy en contra de eso, pero quiero que volvamos a un
a un punto de encuentro donde nos diga qué está pasando. O no sé si ustedes de algún modo se sienten identificadas con alguien que quizás esté pasando por esto. Y en este cambio de generación, lo que no debemos olvidar es que el principio y la responsabilidad sigue siendo la misma. Mamá tiene que cuidar del estado del corazón de su hijo, como lo era mucho antes, que mamá cuidaba y alimentaba el corazón de su hijo. Pero entonces, no porque tengamos una generación mucho mejor, no porque tengamos una generación donde ahora no podemos decir que no lo sabemos, porque ya todo está en internet, todo está en las redes sociales, todo está por todos lados. Entonces hoy no podemos decir, hoy no se vale decir la excusa de decir yo no lo sabía. Hoy tenemos mucho más información a nuestra mano. Y bueno, también otro problema que encontré es que la maternidad hoy día es despreciada. Hoy hay muchas mujeres que no quieren ser mamás. Hay mujeres que prefieren postergar la bendición tan grande de traer hijos a este mundo. Y bueno, también encontramos la otra cara de la moneda, ¿no? La dificultad de traer hijos al mundo, ¿no? Pero hablando particularmente es que hoy día la maternidad se desprecia. Hoy día se piensa que la maternidad no puede ser, muchas gracias, no puede ser ocupada para que yo pueda explotar mis capacidades. Hoy la maternidad puede parecer aburrida. Hoy la maternidad puede decir, no, eso de dedicarle 8, 24 todos los días de la semana a un hijo y que un hijo llorón no sea tan agradecido como yo esperaba, es muy difícil. Es muy difícil y dijeran por ahí, no se lo recomendamos ni al peor enemigo, porque es la realidad. Hoy encontramos eso y yo encontré ese problema porque creo que no debemos de despreciar la maternidad. Creo que no debemos permitirnos ese pensamiento y no debemos permitirnos olvidar cuál es nuestra responsabilidad. Y algo que me causó también en un pensamiento y que me retumbaba mucho es que la maternidad no está limitada a hijos físicos, no está limitada a hijos propios. Hoy día hay tanto jovencito, hay tanta jovencita, hay tanto chico que quizás no tiene a su papá a su lado o que no tiene su mamá a su lado. Y para ellos sirven las mamás espirituales. Para ellos sirve que podamos adoptar y que podamos transmitir a ese hijo palabras de vida, palabras que puedan impactar su corazón para que el día de mañana pueda ser otro Hudson Taylor o pueda ser alguien importante, no por en sí mismo, por la importancia del nombre, sino por la importancia de Jesús en su corazón. Entonces, yo quisiera que si tú conoces a quizás, como lo repito, no necesariamente tú, pero a alguien que quizás no está valorando la maternidad, antes de juzgarla, antes de expresarle alguna palabra de desprecio, abrázala, ayúdala, oriéntala y entonces caminen juntas en poder encontrar el verdadero valor que ofrece la maternidad. Hoy el mundo, primeramente nuestra familia y el mundo, necesita mamás como la mamá de Hudson Taylor y necesita mamás como las que vamos a ver a continuación. Entonces, si me ayudan con la siguiente, encontré 3 mamás en la Biblia, seguramente hay más, pero encontré 3 mamás que me pareció muy importante cómo aprovechó su tiempo. Estamos hablando de Jocabed. ¿Alguien sabe quién fue Jocabed? La mamá de Moisés. ¿Saben que la mamá de Moisés fue una mujer valiente? Fue una mujer con firmeza, fue una mujer con capacidad y fue una mujer entendida. ¿Saben por qué? Bueno, ahí va. En Éxodo, en el capítulo 2, del 7 al 10, lo voy a leer rápidamente para que ustedes sepan de lo que yo estoy hablando. Para entonces ustedes saben que en aquel tiempo a los varones israelitas se les estaba pasando cuchillo.
no querían que nacieran. Los egipcios, donde vivían los israelitas en ese momento, no querían que los israelitas se siguieran propagando, no querían que siguieran naciendo más hijos varones. Entonces, dieron la orden de matar a todo hijo varón. Y entonces dice la Biblia que en aquel momento pues no sabían por qué, pero las mujeres hebreas seguían dando hijos y dando hijos y dando hijos a raudales. Entonces su mamá, Jocabed, tuvo que poner a su hijo en una cesta y enviarlo por el río. Entonces dice así: entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. Para este entonces ya la hija del faraón había visto que venía una canastita y que un niño lloraba. Y entonces la hermana muy presta se acercó a la hija del faraón y le ofreció que dice así: ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues se explicó: lo saqué del agua. Tú pudieras pensar que estos pasajes solamente nos hablan de un hecho X, pero si ustedes nos ponemos a pensar en la vida de Moisés y de quién fue Moisés, entonces entenderemos que el valor de la madre fue muy importante y se necesitaba coraje y se necesitaba valentía. Hoy necesitamos mamás valientes que no sucumban ante las presiones que impone la sociedad. Y eso fue lo que hizo Jocabed. Tomó al niño, no le importó. Se requería valor, porque yo estaba pensando, bueno, el primer valor que dio es ponerlo en esa cesta y dejarlo a la misericordia de Dios. Y entonces lo segundo que hizo muy valiente es pedir que su hermana fuera y lo siguiera, porque seguramente algo Dios le había revelado a su mamá y entonces ella tenía que ser obediente. Primero para obedecer y primero para, una vez obedecido, aprovechar ese tiempo que le quedó. No sé cuánto tiempo, seguramente el pastor pudiera saber un poquito más, pero no sé cuánto Moisés estuvo con su mamá, no sé cuánto tiempo le tomó esto, pero de tal forma que Moisés llegó a ser Moisés, el libertador del pueblo de Israel, aquel Moisés que no sucumbió ante los ídolos, aquel Moisés que no se desesperó ante las pruebas. Y solo eso es gracias al valor de una madre, a una madre que tuvo firmeza, a una madre que recordó quizás, o de ahí vino el Salmo 1 y 2, que dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando de día y de noche. Ella ahí tuvo la capacidad de que Moisés meditara en la palabra de Dios todos los días y que no se apartara de ello. Entonces, hoy día necesitamos que nuestros hijos tengan la capacidad de rechazar esas malas compañías, aquellas que corrompen las buenas costumbres, y eso requiere valor, requiere firmeza para no sucumbir ante las presiones que nos impone la sociedad. También otro versículo que pudiéramos pensar es el Salmo 119, versículo 105, que dice: tu palabra es una lámpara que me guía a mis pies y una luz para mi camino. Necesitamos mamás que puedan afianzar a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que ellos puedan resistir los ataques del maligno. Es decir, para que Moisés no se tambaleara, y quizás sí atravesó por una etapa de temor, una etapa de rebeldía, quizás al golpear a aquel egipcio hasta matarlo, pero él sabía que él era el libertador del pueblo de Israel. Y él no sucumbió ante su misión, sino al contrario, recordaba constantemente las palabras de su madre, las palabras que en aquel corto tiempo él decía: yo no tengo que separarme de ese camino porque yo soy alguien para Dios. Entonces, para ello llamo que necesitamos mamás con firmeza.
He puesto que necesitamos mamás capacitadas. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos mamás que puedan aprovechar el tiempo para introducir los principios de vida en la vida de sus hijos. Proverbios 22 dice así, Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos en el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso hizo Jocabed. Moisés no abandonó a su Salvador, Moisés no abandonó a Dios y él tuvo una vida increíble, de tal forma de ser llamado el amigo de Dios. Una promesa también para las mamás, dice Isaías 55:10: cuando ustedes son obedientes y en la obediencia activan las promesas de Dios, el fruto que puede radicar de ello. Dice así: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces necesitamos, nuestra familia y el mundo necesita mamás dispuestas, mamás que puedan aprovechar aquel tiempo que el hijo está en la casa, aquel momento donde quizás es el único momento antes de enviarlo a la escuela, o es el único momento que tengo antes de dormir, para inculcarle o meterle los principios de vida que hagan que su hijo no tambalee o no sucumba ante las presiones del enemigo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces tendremos una sociedad mejor, porque entonces tendremos hijos sólidos, porque tendremos hijos fuertes. Y la otra capacidad que vi en Jocabed es que fue una mujer entendida. Ella supo, por eso creo que Dios le reveló lo que iba a ser Moisés. De otro modo, a lo mejor hubiera dicho: pues ni modo, mi hijo murió, mi hijo va a morir, y pues para no verlo morir, pues mejor lo veo morir lejos de mí, enviarlo en una canastita y me olvido de él, olvido que él existió. Pero ella entendió por qué nació Moisés, para qué nació Moisés. Ella entendió lo que representaba la vida de Moisés. Entonces, ella fue una mujer entendida. Ella fue una mujer que dijo, como repito, no sabemos o quizás no hay claridad de cuánto tiempo Jocabed estuvo con Moisés. No sé si hasta los 6 años, no sé si 9, 10 años, no lo sé. No sé cuál es la edad ideal que tú te imaginas que tienes para transmitirle esos principios a tu hijo. 9, 10 años, 12, no sé, porque entonces el hijo entra a la adolescencia, entra a la pubertad y es una rebeldía completa. Y entonces no sabes en qué momento aprovechar ese tiempo, pero ella, Jocabed, fue una mujer entendida, al igual que fue la mamá de Juan el Bautista. Ella sabía para qué había nacido Juan el Bautista, para preparar el camino. María sabía para qué había nacido Jesús, para ser el Salvador, para ser el libertador de cada uno de nosotros. La mamá de Sansón también sabía que su hijo iba a dar alguna estabilidad sobre los filisteos, al pueblo de Israel. Entonces, hay mamás que necesitamos saber para qué nuestros hijos han nacido. ¿Por qué tengo 3 hijas? Entonces, ¿para qué ellas vinieron a esta vida? Entonces, necesito yo trabajar con mi esposa para saber qué tienen que hacer estas hijas, para qué Dios las ha llamado, para qué Dios las ha formado, por qué Dios me las entregó a mí y no se las entregó a alguien más. Y de igual forma tú, ¿para qué nació tu hijo? ¿Qué propósito Dios tiene para la vida de tu hijo? Entonces, Jocabed es todo ello. Es a lo mejor 3 características que le quedan muy cortas, pero que son importantes. Ella fue firme, ella fue capacitada y ella fue entendida. Y es una cualidad que hoy día necesitamos aprovechar cada minuto que tenemos sobre la vida de nuestros hijos antes que pudiera ser demasiado tarde. Encontré otra mamá que seguramente tú identificas, que recién también hemos leído, y es, si me ayudas con la siguiente, una antes. Bueno, ya les fue revelado eso, pero estoy hablando de Ana. Por ahí yo creo que debe de haber un problemita, pero mientras va a estar, estoy hablando de Ana.
Ana, ¿ustedes saben quién fue Ana? La mamá de Samuel. Y entonces, en aquel momento también, Ana clamó por la vida de su hijo. Ella no podía tener hijos y entonces ella sufría constantemente con la otra esposa de Elcana. Entonces ella constantemente tenía un dolor en su corazón por no tener hijos. Ella estaba amedrentada, estaba triste, estaba destrozada por no traer a la vida hijos. Y entonces dice que un buen día ella fue al templo como lo hacían regularmente, y entonces dice que se arrodilló, empezó a orar, derramó su corazón delante de Dios y de tal forma que pensó, Elí pensó que ella estaba borracha por cómo balbuceaba, y entonces le dijo: no, mi señor, no piense que yo que estoy borracha, estoy clamando por la angustia porque no puedo tener hijos. Entonces encontré en Ana como una mujer influyente, una mujer que hizo una promesa a Dios. Dice, después del tiempo de subir, bajó con su esposo y Dios se acordó de ella. Entonces, al acordarse de ella, ella también tuvo un espacio, quizás corto. También la Biblia no habla de cuánto tiempo estuvo con Samuel, pero fue un espacio corto. Y en ese espacio corto regresó y le dijo al sacerdote Elí: tome, este es el hijo que yo tanto le pedí a Dios, y ahora se lo entrego a usted para que permanezca en el servicio del Señor. Y ustedes saben quién fue Samuel. Fue el profeta que ungió a Saúl, que ungió a David, y tuvo más hechos importantes en su vida, que de momento ahorita no los traigo a la memoria, pero Samuel fue alguien importante en la vida del pueblo de Israel. Fue alguien que reprendió al pueblo y que constantemente le comunicaba al pueblo lo que Dios quería decirles, lo que Dios quería traerles, paz o destrucción o incluso todo ello. Samuel fue importante, pero Samuel no hubiera sido importante si no hubiera tenido una mamá influyente, una mamá que aprovechó nuevamente ese tiempo, una mamá, como ahora lo he puesto en algunas características que encontré, a una mamá atrevida. Ana fue atrevida, Ana fue perseverante y Ana fue decisiva. ¿Por qué fue atrevida? Bueno, porque ella, en medio de su angustia, en medio de su dolor, ella clamó a Dios. Ella le dijo: mi tristeza me invade, mi tristeza es demasiada para mí. Y entonces Dios tuvo misericordia de ella, se acordó y le dio un hijo varón. Y Ana se atrevió a prometerle a Dios, ¿no? Entonces fue atrevida porque clamó en medio de las circunstancias de dolor, de angustia y de desánimo. Ella sabía, todavía no conocía al rey David, pero seguramente Dios le trajo convicción, y puse esa referencia de Salmos 18:6, que dice así: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y me llena de alegría que una madre clame y que una madre tenga un corazón tan descubierto, porque toda mamá sufre preocupación, toda mamá sufre angustia, toda mamá sufre dolor. ¿Qué pudieran ser aquellas? ¿Qué le puede preocupar a una madre? ¿Alguna vez tu hijo le preguntaste a tu mamá: mamá, ¿qué te preocupa? ¿Tuviste el valor de llegar y decirle: mamá, te noto angustiada, te noto afligida, ¿qué tienes? Mamá carga muchas cosas sobre sus hombros. Mamá frecuentemente carga a lo mejor alguna carga financiera, algún hijo que quizás no se acerque a Dios, o a lo mejor problemas en su matrimonio. Mamá carga muchas angustias, muchos dolores, pero Ana fue diferente. Ana no estaba exenta de todas estas preocupaciones, de todos estos dolores, sino al contrario, ella dijo: voy a clamar a Dios, voy a ser atrevida y voy a clamar de tal forma que Dios escuche mi clamor y yo pueda tener aquello por lo cual le he clamado a Dios. He visto que también ella fue perseverante. Hoy necesitamos mamás que puedan perseverar a pesar de las circunstancias negativas. ¿Qué pudiera ser una circunstancia negativa? ¿Alguna mamá puede ayudarme?
¿Qué pudiera ser para ustedes una circunstancia negativa? Que el esposo no es cristiano. Eso puede ser una circunstancia muy negativa. Podemos tener una circunstancia muy negativa enfrentando enfermedad, enfrentando quizás la pérdida del esposo, quizás, bueno, el esposo está ahí, pero tengo problemas en mi matrimonio y no sé si es mejor si él esté a que se vaya, o no sé si es mejor continuar, o como lo he mencionado, dificultades financieras. Creo que mamá tiene más circunstancias negativas en qué pensar que quizás positivas, pero encontré un versículo que pudiera darles alivio y darles confort en este momento de dificultad, de algo negativo que pudiera atravesar su vida. Dice Miqueas 7:7: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad sé que Dios me oirá. Y el Salmo 23:4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces, cuando tú, mami, pases por circunstancias que quizás sobre tus hombros no puedas soportar, y estoy segura que sobre tus hombros no puedes soportar muchas cosas, ven a la palabra de Dios y recuerda esto, que cuando tú clamas, Él está ahí presto para oírte. Él está presto para escucharte. Dice Miqueas nuevamente que hay que buscar la ayuda del Señor, esperar confiadamente y con seguridad sabremos que Dios nos oirá. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Circunstancias negativas siempre habrá, pero tomemos como testimonio, como impulso, aquella madre que pudo a bien clamar en medio de la angustia, clamar a aquella en medio de las circunstancias negativas y atreverse a prometerle a Dios, a su hijo, entregarle al servicio, a su hijo al servicio de Dios, ¿no? Entonces, eso habla de una decisión. Ana también fue decisiva, no solamente le prometió a Dios, sino que lo cumplió. Es muy fácil, esto va más allá de prometerle un helado a tu hijo, o va más allá de prometerle comprarle la ropa que él te está pidiendo. El que tú seas decisiva va más allá de que tú tengas la capacidad de cumplir tus promesas. ¿Qué le has prometido a Dios que quizás no le has cumplido? Bueno, hoy te animo a que pueda ser como Ana, entregar esas cargas, y estoy segura, porque ella decía que en los capítulos siguientes decía que Ana iba muy feliz y cada año le tejía una túnica de tal forma que era una túnica sacerdotal, algo que le identificaba. Entonces nuevamente vemos que el valor de una madre, el papel de una madre no es despreciable. El valor de una madre tiene un peso importante en la vida de nuestros hijos. Y no solamente en la vida de nuestros hijos, sino también en la vida de nuestra familia. Como lo fue también con José. Yo creo que José también tuvo una buena madre, porque José, cuando fue vendido como esclavo, y a pesar de las dificultades, él no se separó del camino del Señor. O cuando Daniel, los esclavos hebreos que fueron trasladados a Babilonia, él de algún modo, ante las presiones de toda Babilonia, ante el esplendor de toda Babilonia, ellos no sucumbieron, ellos estuvieron firmes. ¿Por qué? Porque seguramente tuvo una buena madre, seguramente tuvo padres que tuvieron ese tiempo de inculcarles el principio, de inculcarles aquello que es relevante en la vida. Y como última mamá, que quizás no se dice mucho al respecto, pero me llamó mucho la atención el papel que describe Pablo en Eunice y Loida. Segunda de Timoteo dice así, déjenme buscarla rápidamente. En segunda de Timoteo 1:5 dice así: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Esta fe no era una fe débil, era una fe que tenía la capacidad de permanecer fiel. Timoteo también fue alguien importante dentro de la primera iglesia.
fue el discípulo de Pablo y seguramente hizo muchas cosas importantes, pero algo que me llamó mucho la atención es que las mamás deben de transmitir una fe no fingida, una fe real, una fe que no se diluye en la vida de nuestros hijos o en la vida de los esposos. Hoy necesitamos mamás que puedan transmitir la verdad del Evangelio sin diluirla. Y he puesto igual 3 características, como pienso que su mamá y su abuela fueron personas eficaces, porque ellas transmitieron la verdad del Evangelio sin diluirla. Dice 2 de Corintios 9:8, y Dios, que puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, hoy quisiera activar el corazón de aquellas mamás para que pudieran ser eficaces, que tuvieran el valor de poder transmitir esta verdad tan importante que es el Evangelio. Yo últimamente he valorado y he apreciado, y lo he mencionado por ahí en algunos cursos, que gracias a la fe no fingida que existió también en mi abuelita, en mi mamá, es que pudimos tener una generación que pudiera conocer el nombre de Cristo desde temprano en el hogar. Y hoy yo me siento con esa responsabilidad de poder hacer que mis hijas siempre permanezcan en el camino del Señor. Pero necesito tener la capacidad, así como mamá tiene que tener la capacidad de poder transmitir a mis hijas una fe no fingida. Yo tengo que vivir lo que digo, yo tengo que hacer lo que digo. No tengo que solamente vivir de apariencia o pensar que si yo me puedo vestir bien, eso me ayudará, pero en la casa pudiera descuidar aquello que es valioso. Entonces necesito esa capacidad en la vida de mi esposa también. Yo he notado que también ellas fueron muy sabias. Hoy necesitamos mamás que reconozcan la importancia de la palabra de Dios para transmitir las promesas de Dios. Hoy necesitamos que nuestros hijos, que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que los hijos adultos incluso recuerden las promesas de Dios. Recuerden que para qué fueron formados. Recuerden que Dios siempre es fiel y que Él siempre estará con nosotros. Pero es importante que como mamás pudiéramos transmitirle. Dice Deuteronomio 6, 7, 9, repíteselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces es una función que debemos de hacer, que puede ser delegada no solamente a la mamá, pero que también hoy, por ser el día especial, necesitamos que haya mamás que puedan ser sabias, que puedan recordarles. Dice aquí este versículo, a donde quiera que vayas, estés en el coche, los lleves a la escuela, o los recojas de la escuela, o los lleves a alguna actividad que ellos tengan, o incluso los lleves con sus amigos, o los lleves a la iglesia, o los recojas de la iglesia. Tú aprovecha ese momento, aprovecha ese tiempo para tú recordarles las palabras de vida que tú puedes transmitir, y que definitivamente, si yo le pregunto hoy a una mamá, ¿ustedes quisieran que sus hijos se perdieran o que anduvieran divagando por aquel camino sin conocer de Dios? Estoy casi seguro que cada una de ustedes respondería que no. Entonces, quisiera que ustedes aprovecharan ese tiempo, cualquiera fuera su situación. Y también pienso que ellas fueron diligentes. Ellos fueron mamás que transmitieron ese conocimiento de la palabra y de su fe. Hoy necesitamos mamás que vivan acorde a la palabra de Dios para que la generación sea sólida. Cuando dice ahí Deuteronomio 5, 9 y 10, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces imagínense que si ustedes quieren tener hijos sólidos, nietos sólidos, bisnietos sólidos y no sé qué más, necesitamos transmitir esta verdad con esmero, sabiendo cuáles
¿qué deseamos de Dios? Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él dice que si los padres son malos, si fuéramos malos, solamente esto se extendería a la segunda, a la tercera y cuarta generación. Pero si permanecemos fieles, si somos fieles, dice que su bondad permanecerá hasta por 1000 generaciones. Y yo prefiero la bondad del Señor. Yo prefiero que Él esté conmigo en todo momento. Yo prefiero que pueda animar a mi esposa y decirle: esposa, tú tienes un papel muy importante dentro de nuestro hogar. Vamos a construir juntos, vamos a ir juntos para que tú puedas ser como Jocabed, que tú puedas ser como Ana, tú puedas ser como Loida o como Eunice, que ustedes puedan ser esas madres que sus hijos necesitan para compartirles el mensaje del Evangelio. Entonces, me gustaría pensar en que no es una carga tan grande no quisiera poner una carga muy grande para ustedes sobre sus hombros. Me gustaría solo pensar que tenemos trabajo que hacer, que tenemos oportunidades de oro, tenemos momentos que no van a volver a regresar. En aquellos momentos tú como mamá, que es casi quien siempre está en el hogar, tú como mamá, levántate, dobla tus rodillas como la mamá de Hudson Taylor, y entonces siente la convicción en tu corazón de que Jesús está escuchando tus oraciones. Yo sé que como mamá te puedes sentir atribulada, yo sé que como mamá te puedes sentir no suficiente o no apta para llevar ese hogar, pero recuerda doblar tus rodillas y venir a aquel que es fiel, aquel que lo puede todo. Para finalizar, me gustaría dejarte una frase de Hudson Taylor. Cuando él estaba enfrentando dificultades en la misión, se levantaban muchos movimientos para estorbar la misión de él. Entonces él decía: no puedo leer, no puedo pensar y tan siquiera tampoco puedo orar, pero yo solamente puedo confiar en aquel que es fiel. Seguramente tú tienes algo que se sale de tu control. Seguramente por ahí escuchábamos, tienes quizás al esposo que no quiere caminar contigo, quizás has perdido a tu esposo, quizás tienes hijos que no siguen en el camino de Dios, y quizás no puedes hacer nada, no puedes pensar, incluso te cuesta trabajo orar, pero sabes que nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza, siempre confía en aquel que es fiel, aquel que es suficiente, aquel que es capaz de hacer un camino donde no hay camino. Entonces me gustaría que nos pusiéramos de pie. Me gustaría que pudiéramos, si por ahí tienes a tu lado a tu mamá, me gustaría que pudieras verla a los ojos. Y si no tienes a tu mamá hoy presente, rápidamente saca tu celular y envíale un mensajito, y si quieres algunas palabras de ayuda, y dile: mamá, tú eres suficiente. Mamá, tú eres extraordinaria. Mamá, tú eres inteligente. Las mamás hoy día son tan importantes para nosotros que nosotros no sabríamos qué haría la iglesia si no tuviera mamás esforzadas y valientes como cada una de ustedes. Me gustaría que tú te lleves esto en tu corazón, que tú puedas saber que tu papel como tu mamá no solo se limita a hijos físicos, no solo se limita a hijos propios, sino también puedes extender, puedes abrir tu corazón para rescatar y ganar tantos hijos espirituales como tú quieras. Entonces me gustaría que pudiéramos orar de manera general y que pudiéramos inclinar nuestro rostro, y si tú tienes a tu mamá ahí a tu lado, pudieras orar por ella, darle palabras de bendición, darles palabras de vida y palabras que puedan animar y motivar su corazón. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres bueno. Porque, Señor, tú nos has regalado el privilegio de ser nacidos de una mamá. Gracias, Señor, porque seguramente a lo largo de nuestra vida tenemos circunstancias, tenemos algo que no nos gusta, situaciones que se salen de nuestro control, Padre Santo. Pero te pido que tú hoy, Señor, traigas paz, traigas alivio, traigas tu presencia en la vida de cada mamá aquí reunida, Señor Jesús. Te pido que tú traigas en ellas paz, que tu gozo esté con ellas y que tú siempre seas el centro de su vida en cada una de sus circunstancias. Padre, hoy bendecimos a las mamás, hoy y siempre las bendecimos y confiamos en que tú estás presente en cada situación. Gracias por darnos este regalo tan grande
de poder tener a nuestra mamá. Y si aún no hemos o ya hemos tenido o perdido a nuestra mamá, o mamá no se encuentra con nosotros, o quizás no tenemos un recuerdo muy grato de nuestra mamá, permite que nosotros podamos perdonar y podamos reconciliarnos, Señor Jesús. Que tu perdón esté presente en nuestras vidas y que tú te hagas manifiesta, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué no le das un aplauso a tu mamá?